regantes. ¿De qué cantón? Bueno, yo soy parte igual de la provincia de Cotopaxi. Estos últimos tiempos me han designado después de ser presidente de la CONAIE. Ahora la comunidad han pedido que siga siendo presidente de la comunidad. Volví a ser presidente de la comunidad alrededor de esta función de la dirigencia de mi comunidad. Huinza de la parroquia de Toacaso, Cantón La Tacunga, provincia de Cotopaxi. También hay las juntas de riego de las cuatro comunidades y esto es la que coordino hasta este momento en mi sector, en mi parroquia, el tema de la función dirigencial del gobierno comunitario, al mismo tiempo la función del funcionamiento a la vez de las juntas de riego de agua para la agricultura. Jorge, muy buenos días. Lenin Escobar le saluda. Usted ha hecho ¿Cómo un, estás? un Un gusto. preámbulo del tema de la CONAIE, de los años 90, de los últimos años también. Y quizá no sé si debilitamiento que últimamente ha tenido la CONAIE por la división política. La CONAIE es parte importante o brazo político del movimiento Pachacutic. Quizá este debilitamiento surge a raíz de que no todos tienen posibilidades de participar con una candidatura a través del movimiento Pachacuti, y eso quizá genera diferencias y va debilitando la parte organizativa de la CONAIE, que nació y que fue muy fuerte en los años 90, inicios de los 2000. Bueno, siempre en nuestros objetivos, nuestras propuestas, en la visión de la lucha del movimiento indígena, en el proyecto político, efectivamente llegar al poder es parte del proyecto político, pero he creado como una estrategia el brazo político, que el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, que responde a una situación, en su tiempo, la participación electoral. La CONAIE es una instancia sagrada, organizativa, y por eso he sido orgulloso como presidente de la CONAIE, en que eso era una reserva moral del movimiento indígena, y eso había que preservar. No desde la CONAIE sea necesariamente un candidato o mirado como un espacio más electorero que una instancia de lucha reivindicativa. Entonces, claro, ahora en las provincias ha habido un resultado importante, digamos, el tener el 9 curules como para asambleísta. La propuesta de participar con el actual presidente, que está en prorrogado de funciones, Leonidas Issa, participando como candidato a la presidencia de la República. La diferencia del año 2021 que sacamos, ¿Mm? se logró sacar 5%. Eso dentro de la propuesta de los objetivos del movimiento Pachacuti tiene que ver en que la fuerza del movimiento indígena esté unido, esté organizado, y eso en los últimos tiempos no se logró ese alcance de lo que de Pero, pronto esperábamos pero tener Jorge, la participación electoral. refiriéndome, por ejemplo, a asambleístas provinciales, cuando no hay la cabida para todos, algunos participan por otros movimientos políticos e incluso traicionando los principios del movimiento de las organizaciones sociales indígenas, que es un pensamiento de izquierda. A veces participan por partidos que defienden a la derecha e incluso son cogobiernos o han sido cogobierno algunos dirigentes o exdirigentes. La provincia de Cotopaxi ha sido el centro de la lucha Ujú. histórica, y que en su tiempo, cuando en 2005, 2007, yo, si mal me acuerdo, tenía algo de 150 autoridades solo en la provincia de Cotopaxi, y que fui muy penoso en las elecciones últimas después de la muerte cruzada. En Cotopaxi no se ganó un asambleísta. Entonces, eso demuestra de que efectivamente no estamos, digamos, fortalecidos, no estamos consolidados las fuerzas de base del movimiento indígena, y eso es la que prácticamente se ve en la sociedad, de que algunos liderazgos, algunas personas que eran parte del movimiento indígena, del movimiento Pachacuti, que han ido a participar por otros partidos políticos, y efectivamente han ganado. Al menos estas últimas elecciones para asambleístas ganaron los compañeros que le digo de la parte del movimiento indígena en otros partidos políticos. Es porque se ha cerrado la decisión, se ha cerrado un espacio democrático, y que eso ha reaccionado que la gente va por otros partidos políticos.
Antes, cuando nosotros hacíamos la elección, se convocaba democráticamente a las bases de los 7 cantones, particularmente de la provincia de Cotopaxi, se llenaba un coliseo con 6, 7 mil personas y esos eran las que elegían. Ahora, lamentablemente, en los últimos tiempos han convocado 20, 30 personas de los cantones y que eso han llamado un congreso y eso ha ido prácticamente causando una división, un resentimiento, si se quiera decir, a nivel interno y como efecto de eso han ido a actuar en los otros partidos políticos. Ahí hay una gran diferencia en lo que tenga que ver en la participación electoral y lo otro en lo que tenga que ver en la lucha histórica independientemente del tema electoral para Jorge, conseguir el bienestar, educación, salud, en este caso incidencia en las políticas de Estado, ha sido las luchas del movimiento indígena y por eso en el año 2008 fue el resultado del carácter del Ecuador del Estado plurinacional, que fue una lucha constante de los años y eso se logró, pero Jorge, te como consulto digo, algo. en una decisión... sí, diga, Unánime. por favor. Jorge, mira, actualmente el movimiento Pachacuti y su 5% del electorado se ha vuelto un punto que todos quieren captar, estratégico. Leonidas Issa ha tenido muy clara la película y él siempre ha estado en la tendencia del correísmo y eso ha ocasionado división, como por ejemplo con el de Chimborazo, con Guamán, ya hubo fricciones, con el de la Amazonía. ¿Cómo le ves tú esta segunda vuelta electoral y por qué tomar ciertos posicionamientos? ¿Cuál es tu posición frente a esta segunda vuelta electoral? Ahí hay digamos, una equivocación, un error en cuanto a una toma de decisión política. La CONAIE en sus tiempos ha habido una decisión donde sea, digamos, que prevalezca esa lucha de unidad de la estructura del movimiento indígena. El movimiento Pachacuti pudiera haber tomado una u otra decisión porque está justamente para tomar una decisión de ese carácter político. Lamentablemente, el que la CONAIE vaya en apoyar a una candidatura, entonces se deslegitima el proyecto político del movimiento indígena, la CONAIE, y que para eso creo que las decisiones que últimamente lo están llevando de manera equívoco, últimamente en decir que vamos a apoyar a la Revolución Ciudadana, cuando en la lucha del movimiento, en la propuesta política, está el movimiento Pachacuti, que es un espacio político efectivamente para una participación en las decisiones electorales y que no necesariamente tendríamos que ser ahora absorbido por la Revolución Ciudadana. Eso no estaba en ningún momento dentro del proyecto político del movimiento indígena del Ecuador y particularmente la CONAIE. De forma personal, entonces, Jorge, claro, usted no... ¿Cuál es la posición de usted, que es un líder en Cotopaxi? ¿A dónde apunta en la segunda vuelta? Mire, ahora tenemos la segunda vuelta con 2 candidatos que no son del movimiento indígena, del movimiento Pachacuti. Lamentablemente en la primera vuelta electoral con el candidato Leonidas Issa sacamos el 5% y eso es prácticamente que la gente, mucho de bases tienen que ver en esa decisión y que yo como Jorge Herrera creo que es fundamental ser parte de este trabajo de la consolidación de las bases, la consolidación de las organizaciones de las fuerzas sociales a nivel del país y que dejar en la libertad que la ciudadanía puedan tomar y las bases del movimiento indígena tomen una decisión en función de la propuesta de los 2 candidatos, porque se han polarizado mucho entre la Revolución Ciudadana y el ADN, en este caso que representan Conoboa y Luisa González. En este caso yo soy de la idea y que mantengo para el Ecuador, es fundamental mantener la democracia sobre todas las cosas. No se trata de una persona como tal, sino se trata detrás de las personas qué proyectos tienen. Yo he estado en la lucha constante en mi tiempo con la CONAIE, las peleas que se ha dado con el correísmo y yo esas cosas no se me ha olvidado, por lo tanto yo no estoy de acuerdo a que la revolución sea, digamos, ciudadana, sea la que el movimiento indígena apoye. O sea, ¿usted está apoyando a quién entonces? Puntualmente, así, sin darse vueltas.
Estamos analizando, nosotros no tomamos las decisiones de manera personal, yo respondo a un colectivo. Estamos analizando sobre esto las propuestas que vayan en función de mantener la democracia, en función de mantener la estabilidad económica y política para el Ecuador. ¿Qué es lo que usted no olvida entonces de cuando fue presidente de la CONAIE? Cuando Correa era presidente. Tuvimos más de 800 personas perseguidos, políticos encarcelados, tuvimos asesinados, Freddy Teixe, Buscovizún, entre otros dirigentes que en ese entonces, por la lucha por la defensa de los territorios, sobre todo en los territorios donde proponían la concesión para la minería a cielo abierto, nos defendíamos y que han sido maltratados. Fuimos también parte de una persecución brutal en ese entonces, la gente de Saraguro en Loja, cómo se entraban los militares a sacar a las mujeres de la casa, mujeres embarazadas, jóvenes, niños, botaban en las volquetas como cualquier cosa, les llevaban a encarcelar. Entre otras cosas, hemos tenido, digamos, una situación que finalmente hasta nos quisieron quitar la sede de la CONAIE. Y hoy siempre me acuerdo cuando nos venían a sacar la policía, el ejército de la sede de la CONAIE, nosotros como dirigentes pasamos más de 15 días ahí encerrados en la sede y yo propuse como presidente, le decía que en ese entonces de aquí me sacan muertos. Defendimos esa sede de la CONAIE no porque era un espacio solamente físico, sino eso era digamos, un espacio simbólico considerado como un patrimonio de la lucha del movimiento indígena, de la lucha histórica, y por eso sostuvimos esa sede. Esas cosas pasó en su tiempo y cuando nos decían que no servíamos nada, hay un audio que hasta ahora se cruza donde dice que los indígenas somos tratados como cualquier cosa para cocinera, que no representábamos a nada. En ese entonces yo era presidente, decía que el presidente de la CONAIE que estaba equivocado, que no representaba a nadie. Entonces esas cosas ahora, decir que vamos a olvidar, no creo. Tras de todas las cosas prevalecemos nuestra lucha, prevalecemos nuestro proyecto político y para eso es fundamental, obviamente más allá que un tema de una coyuntura mediática, estar unidos entre el sector urbano y el sector rural. Hay que seguir luchando en la política porque obviamente las elecciones no es que ya termina en la 13 del año 2025, sino hay que seguir proyectando para el futuro y eso es fundamental, que el pueblo estemos organizados y estemos unidos para enfrentar esta situación de la delincuencia, el narcotráfico, la falta de fuentes de trabajo. Es una situación de lucha que hay que seguir en pie y es por eso es fundamental no solamente pensar en una elección Jorge, mediática, sino pensar en un proyecto a largo alcance. Pero de forma dispersa, créanme que no van a conseguir los objetivos o los logros que ustedes se han planteado, porque una de las características del movimiento indígena siempre era la cuestión orgánica, ¿no? Independientemente de quién esté de candidato, voten por el arco iris, y todo el movimiento indígena o todos los sectores o los gremios así lo hacían. Y no sé si ustedes ya han hecho una valoración, pero haber conseguido con un candidato propio en este último proceso de elecciones, en la primera vuelta, alcanzar el 5% de la votación, créanme que es muy bajo. Y no sé si con ese pensamiento de ya no ser orgánicos, yo creo que en los próximos años desaparecería el movimiento indígena. ¿O acaso Leonidas Issa no es el verdadero líder que pueda representarlos? Es fundamental, acogiendo sus criterios y la ciudadanía, es fundamental hacer una valoración política. No se trata solamente de mirar a una persona, sino hay que hacer una valoración política organizativa que tenga que ver desde antes del año 90, después del año 90, los logros alcanzados y efectivamente cuáles son la situación que se ha dispersado, esa estructura de unidad, esa estructura orgánica. ¿No será que tal vez el liderazgo de la cabeza principal está fallando? Habría que evaluar eso. Por eso es fundamental que dejar, como se dice, las situaciones que se ha dado hasta este momento en el ámbito político, organizativo, hacer un alto y hacer una evaluación y retomar estrategias que permita consolidar esa base orgánica que es lo importante. Porque los temas electorales, los gobiernos han estado, han terminado.
pero el movimiento indígena, esta sociedad, requiere de que haya paz, haya tranquilidad y sobre todo se exija derechos fundamentales para las bases de la población campesina, para la población indígena en el Ecuador. Entonces, esto es fundamental, como les indico, volver a hacer una evaluación y si es que ese espacio sea que los liderazgos reconozcamos equivocaciones, errores, pero que permita buscar la unidad. Ese es el trabajo que hay que seguir haciendo a futuro inmediato. Claro, yo le entiendo de que la CONAIE es una cosa y cuando hablamos de política es Pachacuti, lo que expresa Jorge Herrera. En Cotopaxi vive Leonidas Issa y Leonidas Issa tiene una tendencia clara, aunque no la diga de manera verbal, pero es clara hacia el correísmo. ¿Crees que en Cotopaxi, con el apoyo de Leonidas Issa arrastre el voto indígena hacia esa tendencia? Yo creo que no. Más bien aquí las personas y a nivel ya del sector indígena están analizando, en su, en su momento tomarán una decisión final, porque aquí, queramos o no queramos, uno de los dos será el presidente próximo del Ecuador, y esto es la que efectivamente la ciudadanía, las comunidades se analiza cuáles serán los efectos, cuál serán el futuro de este país. Y por eso, insisto, la organización, la base comunitaria, es fundamental mantenerlo y seguir fortaleciéndonos, porque el problema se da quizás en las esferas internas del movimiento indígena arriba. Las comunidades tienen una fortaleza importante. Existe el ejercicio comunitario, la autoridad comunitaria, la aplicación de justicia indígena y muchos problemas se va resolviendo y siendo aporte y el soporte para la estabilidad económica del Ecuador. Entonces, esto es que los gobiernos igual, cualquiera que entren, las comunidades, el pueblo, es deber de estar organizados para, si es que los gobiernos no escuchan, en la historia ha sido que son las calles, son las movilizaciones, no es una amenaza, pero los gobiernos tienen que escuchar, porque no puede ser justo que cuando hay una subida del IVA, del 12 al 15%, esos recursos no sean escuchados ahora, por ejemplo, para las inversiones hacia el sector productivo, para mejorar el aparato productivo, porque caso contrario no hay fuentes de trabajo, entonces no hay seguridad en cuanto a que la ciudadanía, que sus hijos vayan a la escuelita, regresen. Esto ahora, digamos, es una situación de incertidumbre que se vive en el Ecuador, y eso es lo que prácticamente hay que poner el soporte y hay que poner el hombro, cualquiera esté en el gobierno, para buscar que ese espacio de dar solución para el Ecuador sea el diálogo. El diálogo es fundamental para resolver los problemas, porque las confrontaciones no ha llevado finalmente a resolver los grandes problemas. Bien, queremos agradecerte por acompañarnos esta mañana. No sé si que cabe la pregunta, si deseas la responde y si no, no. ¿Ya tienes decidido por quién votarías en la segunda vuelta? ¿Eres una persona influyente en la dirigencia de sectores indígenas de Cotopaxi? ¿Tienes decidido el voto en la segunda vuelta o aún lo estás analizando? Estamos analizando, en su tiempo tomaré mi decisión, siempre que la estabilidad y la democracia sea presente para que el futuro del Ecuador sea lo mejor de ahora. Un buen día para ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos acompañó Jorge Herrera Morocho, expresidente del movimiento de la CONAIE. Fue presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi en el año 2005-2007 y luego fue presidente de la CONAIE en el año 2016-2017. Nos acompañó esta mañana y ustedes han escuchado su criterio. 6 de la mañana, 59 minutos.